Bueno, aquí estamos nuevamente para compartir más información. El tema del día tiene que ver con el cobro por la atención médica a ciudadanos extranjeros, Amalia. Claro que sí, y este nuevo régimen que algunos diputados o algunos legisladores en realidad están tratando de lanzar, y hay que ver si la medida es constitucional o no. Juan Carlos Bartolota con nosotros. Juan Carlos. Así es, bueno, fue un adelanto de la televisión pública argentina Noticias. Hoy la Cancillería de Bolivia, recordamos, ofreció una conferencia de prensa. Esta fue reproducida a través de unos tweets de la misma Cancillería, diciendo que va a haber acuerdos de reciprocidad entre el gobierno argentino y el gobierno de Bolivia. Para eso también en estos mismos tweets que se emitió por parte de la Cancillería boliviana se adelantó que se va a enviar al país una comisión de ese país para analizar justamente esta problemática. Estamos hablando de esa iniciativa que primero surgió en la provincia de Jujuy a instancias del gobierno del gobernador Morales y que después se reprodujo aquí con algunos proyectos de ley, uno de ellos del diputado Luis Petri del bloque de Cambiemos, y que habla justamente de la posibilidad de llevar adelante algún tipo de cobro a los ciudadanos extranjeros que se atiendan en materia de salud en la República Argentina. Esto también se habló en materia de educación, por ejemplo, para las universidades argentinas. Estamos con Abdel Padilla, que es un colega nuestro, boliviano, ganador con otro colega más del Premio Rey de España, y es un especialista en estos temas. De hecho, estás haciendo un trabajo, un documental, un trabajo periodístico sobre la problemática de salud entre ambos países. ¿Y cómo ves este tema que se ha instalado en las últimas horas? Ahora tiene un cambio de eje por esta resolución de Bolivia, pero ¿cómo observaste todo esto? Bueno, gracias, Juan Carlos. Todavía un poco con la sensación de que no es del todo bueno ser boliviano en estos momentos en Buenos Aires. Te lo digo porque creo que innecesariamente un poco se han exacerbado algunas diferencias, se han puesto ahora en orden las aguas en el ámbito diplomático, que es lo que debería hacer desde un inicio, pero cuando sucede esto a veces uno fija la mirada demasiado en el enfoque o económico o político, y detrás, cuando uno está hablando de salud, no te olvides que hay personas, hay familias que son de carne y hueso, que tienen un doble drama a veces, el doble drama de venir con una enfermedad, pero también el drama de sufrir el destierro. Conozco muchas personas que han abandonado tratamientos médicos, muchas familias bolivianas que han abandonado tratamientos médicos acá en Buenos Aires, precisamente por eso, porque han dejado a la otra mitad de la familia en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, porque extrañan finalmente a lo suyo, extrañan su casa y abandonan el tratamiento y van a Bolivia, no siempre con buenos resultados. De modo que esa es un poco la realidad que también se oculta y que nosotros queremos poner en evidencia a través de una investigación que estamos haciendo ya desde hace 3 años. La investigación se va a llamar Exiliados, Migrar con Cáncer, y está vinculada a familias bolivianas que han llegado con este problema, pero en niños con problemas oncológicos. Se habló mucho, Abdel, en las últimas horas de cómo es el sistema de salud de Bolivia, si se le cobra efectivamente a los bolivianos que se atienden en el sistema de salud público. ¿Cómo es la realidad de un ciudadano boliviano que acude a un hospital de Bolivia? La realidad es como inicialmente el gobierno boliviano lo ha planteado en una nota diplomática, en la que nos aclaran que, salvo ciertos grupos como madres embarazadas y después de los 6 meses del parto, menores de 5 años y mayores de 60, entre otros, están cubiertos por una salud gratuita e integral, pero no el resto, ¿no? Y si bien existe una gran parte de la población, más de un 20% de la población que tiene una relación obrero-patronal, que tiene un seguro de salud, lo que se llama aquí obra social y allá es una seguridad social a través de las cajas de salud, si bien existe esta otra cobertura, tampoco es total y tampoco garantiza del todo que seas cubierto en el tema de gratuidad. En otras palabras, Juan Carlos, lo que tenemos en Bolivia es una especie de sistema mixto. Para ponerte un ejemplo, si en este momento alguien te atropella o ves un incidente de ese tipo acá en Buenos Aires lo más probable es que tenga una obra social, sea cubierta prácticamente su atención en un 100% de esa persona. En Bolivia, en cambio, si tienes seguridad social podrías ir a tu caja, pero lo más probable por el tema de la emergencia es que vayas a un sistema público. Tarde o temprano, por más público que sea, porque aquí entre paréntesis hay que también dejar de satanizar el sistema de salud boliviano, hay muy buenos médicos, hay buenos hospitales,
hay mucho intercambio entre hospitales y médicos argentinos y bolivianos, de modo que hay que dejar de satanizar eso, pero sí hay que ser muy claro. La salud pública allá no es totalmente gratuita y corre el riesgo de que tarde o temprano, lo más posible es que suceda, es que pagues parte del servicio. Bueno, hay que recordar que en la República Argentina, Abdel, como dato también, si uno va a un hospital público y cuenta con una obra social, debe decirlo, y a esa obra social se le cobra también la prestación de ese servicio, así que no habría... Pero no al paciente. No, siempre a la obra social. ¿Y qué pasa con los argentinos que se atienden en Bolivia? Los argentinos que se atienden en Bolivia, y también hay que hacer una gran aclaración, más allá de la última nota diplomática donde un poco se aclara que va a haber reciprocidad, hay que decirlo muy claro, jamás Bolivia, y mucho menos el pueblo boliviano, Juan Carlos, estoy seguro que ha tenido siquiera la intención de negarle a los argentinos o argentinas atención en hospitales bolivianos. Yo creo que esa es una exageración. Por lo tanto, ¿qué pasa con los argentinos que van allá? Por un lado, si entran en estos grupos que son cubiertos por la seguridad, por la salud pública boliviana, obviamente no pagan. Pero si no, como el resto, tienen que hacerlo. Yo creo que hay muchos que se quejan. ¿Cómo es que bolivianos en Argentina sean cubiertos y no los otros? Bueno, esta es una realidad quizás penosa para mi país, es un tema no resuelto en su historia, pero que estoy seguro que lo vamos a hacer. Hay avances, hay importantes avances que se han dado en parte en este gobierno, pero se han dado también en los anteriores gobiernos. El mejor ejemplo es que se ha reducido mucho la mortalidad materna e infantil, pero todavía ocupamos los últimos lugares en ese aspecto. O sea, hay más desafíos que logros en ese sentido. Abdel, también se habló en las últimas horas, a partir de esta polémica, que había o se generaban una suerte de contingentes desde Bolivia hacia aquí para venir a atenderse en el sistema argentino. Esa es una parte de la pregunta, y la otra, si es tan o puede resultar con tan alto impacto en los presupuestos de salud de la Argentina la atención de bolivianos o otros residentes de otros países aquí. Esa es una pregunta que yo te la reboto a ti, la reboto un poco al sistema argentino y al sistema boliviano. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley dice que está elaborado para pacientes transitorios, pacientes de paso, pacientes con residencia precaria, etcétera, pero no para residentes permanentes, no para personas que vienen con situaciones graves, si estoy utilizando bien el término que utiliza el proyecto, o situaciones de emergencia. ¿Qué quedan, Juan Carlos? ¿Qué porcentaje de la población queda? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Incide mucho en el presupuesto argentino? ¿Realmente está ocupando demasiado las camas de los hospitales argentinos? Esa pregunta tiene que resolverse ya no con discursos, ya no con una impresión. Yo no conozco en particular Jujuy, no conozco en particular esa realidad, pero seguro pues que allá hay mucho más intercambio que acá en Capital. Por lo tanto, eso tiene que resolverse con cifras. ¿Qué mejor que debatir un tema, que lo debata el pueblo argentino, que lo debata el Congreso argentino, pero con cifras y con cosas claras? Yo no las tengo, pero tengo la impresión de que el porcentaje no es muy elevado. Muchísimas gracias, Abdel. Y Juan Carlos. Abdel Padilla, colega boliviano, está residiendo entre La Paz y Buenos Aires, justamente realizando su trabajo periodístico, sus investigaciones sobre el tema migratorio en su país y aquí en la República Argentina. Y bueno, recordamos entonces que ha habido un cambio en el eje de la discusión sobre este tema que se había planteado en las últimas horas. Igualmente el tema está planteado y por supuesto la polémica existe y va a ser un motivo de debate seguramente no solamente en los hogares, sino también aquí en el Congreso de la Nación. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, mañana empieza las sesiones ordinarias en el Congreso, seguramente este va a ser uno de los temas. ¿La pausa? No, está bien.